Buenos días, José Canseco. Bueno, ya todos te conocen, eres nuestro colaborador, llevas mucho tiempo aquí con nosotros. Recordemos que eres socio y consultor de Human Touch. Y director de recursos humanos, además. Por supuesto. Muy bien. Sería... Vamos a sujetar... exacto. ¿Sí? A ver, perfecto. Sí, se te escucha, ¿no? Sí. Sí, Muy bien. A ver, nos decías que no estás ejerciendo ahora como director. Sí, que en estos momentos no estoy ejerciendo como director de recursos humanos, pero bueno, lo he ejercido en varias ocasiones en empresas nacionales e internacionales españolas. Actualmente, con la crisis que hemos estado viviendo y que parece que poco a poco vamos saliendo, hemos vivido situaciones desesperadas, muchos jóvenes, de no encontrar trabajo y de no saber cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, ¿no? Antes de empezar con ello, vamos con esos datos económicos, que se me iba. Los datos del desempleo. Del desempleo. Sí, porque desde el año 2007 hemos encadenado por primera vez, desde el año 2007 ya es mucho decir, por primera vez 5 meses continuados en los que las cifras del paro han descendido. Esta última cifra en el mes de julio en un poco más de 64.000 personas. José, vamos por buen camino, tenemos que seguir pensando o esperar a que pase el verano, pase esta estación que por lo general produce empleo, sobre todo en el sector servicios, para poder decir sí, la economía va por buen camino, vamos en pro de salir de esa recesión, o por el contrario puede ser una alegría momentánea. Yo creo que la pregunta que haces es obvia, o sea que es una pregunta compuesta por varios ingredientes. Sí, ha sido una pregunta ahí como que pero desarrolla. Está muy bien, tú me lo tiras y luego yo intento cambiar. No, ahora en serio. Yo creo que vamos por el buen camino. Igual que en otras ocasiones hemos comentado que el gobierno era muy prudente en sus comentarios, la ministra, la secretaria de Estado y tal, yo percibo, y como percepción hay que tomarlo, que se está empezando a ser demasiado optimista. Sigamos con la prudencia, veamos cómo avanzan los siguientes meses, porque realmente, aunque estamos en un entorno cada vez más positivo, está aumentando la confianza del consumidor. Eso no significa que se consuma, pero se está aumentando la confianza del consumidor. El resto de los países europeos e internacionales nos están apoyando, ven que hay una vía de escape y de solución y de éxito en España, y esta alternativa que estamos utilizando pues puede salir bien. De hecho, el Wall Street Journal lo dijo hace apenas unos días, apoyando a España y en contra del Fondo Monetario Internacional, como luego seguro que me vas a preguntar. Pero los datos son muy buenos. Es verdad que llevamos desde el 2007, 2008, no recuerdo ahora, con una tendencia bajista en el desempleo, ¿vale? Y es el mejor dato. Es el segundo mejor dato del desempleo en la historia de España, desde que se hace la encuesta de población activa. Que ya es muchísimo decir. Sí, porque es una bajada de 225.000 desempleados, que es mucho. 225.000. 225.600 y pico, sí. Que es muchísimo. Debemos tener en cuenta... Perdón, sobre todo en el sector servicios, como tú decías. Claro, debemos tener en cuenta que se realizan dos tipos de estudio con respecto a los niveles de desempleo o de empleo, según se mire. La EPA, por un lado, la encuesta de población activa, que la realiza el Instituto Nacional de Estadísticas, y por otro lado, el Gobierno, que a través del Ministerio de Trabajo, lo que era el antiguo INEM, hoy en día las oficinas de atención de empleo, son las encargadas de llevarnos mes tras mes esas cifras, esos datos del paro, mientras que la EPA, la encuesta de población activa, se realiza trimestralmente. ¿A cuál nos tenemos que aferrar más? Sí. Ambas han sido positivas, hay que decir. Sí, ambas han sido positivas y de hecho lo hemos comentado aquí varias ocasiones, y es bueno comentarlo, porque la gente no tiene por qué tener clara esa diferencia. Una cosa es el dato de las oficinas públicas de empleo, los servicios públicos de empleo, el SEPE, el antiguo INEM, como tú decías, y eso es paro registrado, es decir, es gente que se acerca a la oficina de empleo y se apunta como demandante de empleo. Bien porque creen que la profesión o el sector en el que trabajan tienen una fuente de oportunidades laborales, bien porque quieren pedir una prestación o por otras razones, formación o lo que sea. Entonces, paro registrado. Hay mucha gente que busca empleo que no se registra en la oficina del INEM, por diversas razones que no vamos a analizar ahora. El segundo elemento de medida es el paro estadístico. La encuesta de población activa que hace el Instituto Nacional de Estadística Español y que consolida con el Eurostat en Europa, con el resto de Europa, es una encuesta
estadística. Lo que pasa es que está muy trabajada y tiene una metodología detrás muy probada y muy consolidada con el resto de Europa. O sea, para que a todos nos quede claro, ¿no? Lo importante y el dato más fiable, ¿no? Que ahora mismo debemos tener en cuenta es la estadística aquí en España, ¿no? La estadística de la población activa. Sí, de hecho es el único dato aceptado por la Unión Europea. Digamos que el paro registrado está bien porque bueno, nos da una tendencia y nos dan indicios de lo que puede ocurrir, pero Sí. es un dato que en cierta medida, no voy a decir falso, pero el paro registrado ahora mismo está en torno a los 5 millones, la EPA está en torno a los 6, algo menos de 6 por esta bajada. Siempre hay una diferencia entre 800.000 desempleados y 1 millón de desempleados entre un elemento de medida y otro. Que parece poco, pero es mucho, bastante, es muchísimo. Hay países que en las buenas épocas tenían ese desempleo, ¿vale? De torno a 1 millón. ¿Por qué? Porque precisamente la EPA tiene en cuenta parados o ocupados que no tienen en cuenta el paro registrado, de gente que no se apunta a la oficina de energía. Por lo tanto, el dato bueno es la EPA. El dato bueno es la EPA. Eso y esa población activa, que actualmente, aunque siga siendo un dato positivo, tendremos que esperar hasta más adelante, ¿no? El mes de octubre, más o menos, para saber si este dato positivo es solo por esta estación estival o si es que realmente estamos saliendo de esta recesión. Sí, el dato de EPA la tercera EPA, del tercer trimestre del año 2013, saldrá a finales de octubre, la primera semana de noviembre aproximadamente. Y ese dato nos va a confirmar que realmente, o no, la tendencia de la recuperación en España está siendo cierta, ¿no? Seguramente, por elucubrar un poco, pues el dato, si es bueno, no va a ser tan bueno como 225.000 desempleados menos, por el efecto estacional que lógicamente tienen estos datos que acabamos de comentar, pero yo espero y deseo, y hay mucha gente y el gobierno espera, que el dato sea muy bueno, dentro del orden en el que puede ser. También es verdad, José, y tenemos que hacer un inciso en lo que dices, mantener la prudencia, porque si revisamos todos los contratos que se han elaborado en este momento y que han ayudado a que esas cifras del paro bajen, bien es verdad que solo el 6,39% solo son contratos indefinidos, el resto son temporales. Sí, pero eso es fruto de la estacionalidad, como decíamos, y es fruto de la coyuntura económica. El empresario tiene miedo a hacer contratos indefinidos, a pesar de que ha bajado mucho la indemnización por despido, ¿no? Y la casuística que recoge esto. Pero también un empresario busca conocer primero a la persona para luego hacer un contrato más largo, ¿no? Sí, el contrato conocido como periodo de prueba. Sí. No, el periodo de prueba es una figura que está dentro de cualquier contrato. Ah, claro, vale. No es un contrato propiamente dicho. De hecho, con la reforma laboral había una prohibición hace un par de años, hasta hace un par de años, de que no se podían encadenar más de 2 o 3 contratos, creo que eran 2 contratos temporales. Esa prohibición, hasta que el paro llegue al 15%, creo, se ha anulado. Por lo tanto, el empresario puede hacer contratos temporales hasta que quiera, ¿no? Claro. No obstante, tendremos que esperarnos hasta el mes de octubre, noviembre. A ver cómo van saliendo estos datos, pues si van variando para mejor o para peor. Otra cosa, Lorena, que queremos comentar con José es ese anuncio o ese consejo, por decirlo de alguna manera, por parte de Olli Rehn al gobierno español con respecto a la bajada del sueldo del 10%. Ah, de lo de Bruselas, el dato de Bruselas. El Fondo Monetario Internacional, presidido por Christine Lagarde, que aconseja o vería positiva una bajada de sueldo del 10% en España, cosa que el comisario de Economía de la Comisión Europea ha dicho que también apoya esa medida. Supuestamente la excusa de esta bajada del 10% es el favor, o sea, favorecer el consumo. El consumo y el empleo. Ahí es donde yo me pregunto, José, tú como laboralista y con conocimiento pleno en el mundo de la economía, ¿no es contradictorio bajar el sueldo un 10% para favorecer el consumo? Bueno, yo tengo... Primero, no soy economista, como sabéis, por lo tanto la opinión que tengo es particular y personal, ¿no? Yo creo que sí es contradictorio lo primero, por contestarte lo que acabas de preguntar. Segundo, hombre, la opinión de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional y la opinión de Olli Rehn de la Comisión Europea vienen de sitios diferentes, ¿eh? Entre medias ha estado el Wall Street Journal diciendo que
que eso es una tontería, una aberración y que esto de bajar un 10% el salario no tiene mucho que ver. Algunos economistas también han salido defendiendo la Vamos, y postura de Christine España. Lagarde y Olli Rehn se han ganado muchos amigos aquí en España. Hombre, yo creo que bajar un 10% el salario cuando España ha sido, no sé si el país o el segundo país de la Unión Europea que más ha abaratado los costes laborales unitarios, que es el elemento de medida que tenemos para saber el coste de tener un trabajador en la empresa, y Alemania los ha subido en torno a un 2% o algo así. Yo creo que no tiene demasiado sentido, ¿no? El consumo en España no va a subir a niveles cercanos antes de la crisis hasta que no se libere el crédito y la gente no tenga una seguridad de que va a mantener el trabajo o va a tener trabajo en el próximo periodo y tenga una perspectiva positiva, ¿vale? Esto es lo que dicen los economistas. Por tanto, bajar más el salario redundaría en una bajada mayor del consumo y una bajada de impuestos, y una bajada de la carga impositiva. Claro, alguien en su familia, en cuanto le dice su jefe, te vamos a bajar un 10% el sueldo porque es lo aconsejado, o por ley que se implante esa bajada del 10%, ¿qué es lo primero que usted, por ejemplo, en su casa va a hacer? Pues va a reducir en gastos, lógicamente, y eso va a reducir, por ejemplo, gastos en ocio, en compras de ropa, de vestuario, en la cesta de la compra también todo se reduciría muchísimo más, nos ajustaríamos o nos tendríamos que ajustar más el cinturón, por ende habría menos liquidez, lógicamente. Sí, no, claro, habría menos liquidez y de hecho en España se ha bajado mucho, se han ajustado mucho los salarios. En posiciones medias, vamos a decir, hacia abajo, pues se ha ajustado el salario pues en torno a un 10-15% por la no subida del IPC año tras año o simplemente por la bajada. En puestos de mayor responsabilidad la bajada ha llegado hasta el 40% en algunos casos. Por lo tanto, bajar el salario un 10% más me parece un poco aberrante. Sí, bueno, ¿y qué os parece que ahora vayamos ya con datos positivos? Vamos a hablar de cómo los jóvenes, los no tan jóvenes, nos debemos enfrentar a una entrevista de trabajo. ¿Cómo podemos empezar dando esos pequeños consejos, ¿no? Que desde que estás en tu casa, sabiendo que mañana a las 9 de la mañana vas a enfrentarte a una persona que desconoces y que tienes que... podría ser José Canseco, por ejemplo. Sí, por supuesto. Claves, se pueden dar consejos cuando hablamos de buscar empleo, de hacer una entrevista, ¿no? La mejor entrevista es aquella que funciona. Es decir, personas diferentes, con entrevistas diferentes para el mismo puesto, formas de hacer diferentes, una encaja y otra no, ¿vale? Yo creo que algunas claves que podemos dar para hacer una entrevista es primero preparársela mucho. Ir a una entrevista con toda la seguridad del mundo porque soy muy bueno o muy buena y voy a capear el temporal, esto no funciona. O sea, hay la que preparación es fundamental, una buena preparación. Es la clave. La segunda clave, que va ligada a la preparación, es tener cuanta más información posible sobre la empresa, sobre el puesto, sobre quién hace la selección. No es lo mismo una selección que hace una empresa de headhunting o búsqueda de directivos, una empresa de selección, la empresa final, el tipo de relación que tiene la empresa de selección que hace la selección con la empresa final. Toda esta información, aunque no lo parezca, se puede saber, está en internet. El tema que mucha gente le ocurre son los nervios, ¿no? El cómo pues evitar, ¿no? estos nervios. Ya una mejor preparación conlleva a que esos nervios se disminuyan. En parte sí, eso tiene un poco que ver también con la persona, ¿no? Y con la psicología de la persona y cómo es uno y demás y el tipo de habilidades que tiene, ¿vale? Pero obviamente preparárselo y tener clara cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis áreas de mejora, como hemos comentado en alguna ocasión, pues hace que uno sea más seguro de aquello que puede demostrar y que pueda maquillar o que pueda trabajar un poco aquello que tiene por mejorar, ¿no? Entonces, en una eventual pregunta de qué cosas tienes que mejorar o un punto débil y no sé qué, que a todos nos pone un poco en entredicho, ¿no? Pues podemos capear un poco más la situación y dar una lectura positiva y agradable de cómo somos.